Ojalá en el resto del país tengan una mañana así de soleada, aunque sabemos por fotos que nos han llegado que ha habido heladas y mucho frío en otras partes, fundamentalmente en el norte. Es un placer recibir recién llegada de los Estados Unidos, además a la maestra ilustradora y autora de este libro, Vicky Durán. Este libro que en su tapa muestra, obviamente ilustrado por ella, son cosas de niños tachados, y en realidad son cosas de grande. Bienvenida, Vicky. Un Muchísimas placer gracias. tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, empecé en 2021 a hablar sobre bullying en mis redes sociales, a raíz de una historia de una alumna que me contó que estaba pasándolo, y la gente me pedía el libro, y yo no tenía libro. Y una persona se me acercó y me dijo, tengo un contacto de Penguin, escribíles, llevales el tema, les interesó, y rapidísimo, el libro el año pasado se publicó en Uruguay y este año en Estados Unidos. Ahora, hay mucho escrito sobre el bullying, Sí. pero no tanto ilustrados. No. ¿Cómo fue ese diálogo Fue entre dos casi- lenguajes? Casi sin querer. A mí me gusta mucho dibujar, ilustradora amateur. Era por lo menos, ahora ya vivo de esto, pero era ilustradora amateur. Y empecé a combinar la ilustración porque me parecía que era un lenguaje más amable y además a partir de lo visual podía llegar mucho más a las personas, impacta más. El tema es doloroso, es oscuro y yo quería aportarle algo de luz. Creo que la ilustración tuvo mucho que ver con eso. Porque cuando uno se imagina bullying, a mí enseguida me aparece la clásica imagen del bravucón o del matón, pero hoy lo conversábamos, hay mujeres, esto no es masculino por exclusivamente, género, no. sino también femenino, ¿no? Y es una especie de monstruo, cuando en realidad son niños. Exactamente. Y en las ilustraciones así aparecen. Y yo lo que muestro fue eso, es empezar a ver que lo que hay atrás de ese bullying o ese matón es un adulto, una familia, que por ahí tiene que revisar formas de vincularnos. Entonces, no miremos al que hace bullying como el delincuente o ese monstruo. Tenemos que empezar a desdemonizar a esos niños y ver que es un síntoma, que podemos hacer cosas para ayudarlos. Claro. Ahora, como maestra, ¿cómo te ha tocado dialogar con los padres, ya sea de quien recibe la agresión y del agresor, cuando sabemos que como padres que nos toquen a nuestros hijos, enseguida nos ponen a la defensiva? Totalmente. ¿Cómo se hace para cambiar esa ¿Cómo reacción? se hace? No se hace, lamentablemente, se hace poco. Lo que tenemos que empezar es a mirarlo, a atenderlo y justamente acordar con las familias, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Qué pasa con las familias? La mayoría de las familias que vienen a buscar ayuda son las personas de los niños que están sufriendo el bullying. Y cuando vas a una familia a decirle tu hijo es el que está haciendo esto o tu hija, la familia no suele aceptar la situación como muy fácilmente. Es muy doloroso. Yo creo que es un mecanismo de defensa. No podemos culpar tampoco a esas personas como, ay, son los negadores, que sí, también están los negadores, pero hay también un dolor atrás. Entonces es muy difícil que te lo acepten. La mayoría se escapa, no va a escuchar y no va a las reuniones. Claro. E incluso pasa, ¿no? Digo, que de repente aquellos padres de la agresora o el agresor los cambian de colegio, como si eso hiciera algo. Sí, bueno, es lo mismo, sí. Por general se cambia al niño que sufre bullying, termina También. siendo como excluido de eso y en realidad el problema es del grupo y va a pasar otro a ese lugar. No resolvimos nada con esa situación. Sí por ahí, y yo muchas veces les digo a las familias, esto consúltelo con un especialista de la salud mental, un psicólogo, yo no puedo decir qué hay que hacer. Sí por ahí el cambio a veces trae nuevas oportunidades y es bueno para ese niño, pero la situación, la dinámica va a seguir enfocada en otro. No vamos a resolver nada. ¿Cuáles son los objetivos que te planteaste con este libro? ¿Para qué me sirve? Y bueno, te sirve si sos maestra, si sos maestro, si sos psicólogo, si sos pediatra, si sos cualquier actor de la salud mental, de la educación y si sos familia, abuelo, tío, padre, madre. Te sirve para primero entender qué es el bullying y para entender qué hacer cuando te llega la situación o cuando te enteras que hay bullying, al menos alrededor de tu hijo, o si lo está sufriendo, si lo está ejerciendo, si es un testigo, los testigos son muy importantes. Entonces te sirve qué hacer, por ejemplo, traer herramientas de validación, que es muy importante. ¿Qué es la validación? Es decirle, esto te está pasando y es feo, estoy acá contigo. Porque ¿qué solemos hacer los adultos? No pasa nada, se van a olvidar, acércate, o son cosas de niños.
son travesuras. Entonces, es decir, no, esto te duele, te valido que te duela y te valido que te incomode y estoy acá y lo vamos a resolver juntos. ¿Pasaste por esta experiencia? Pasé. Pasé de una forma que no fue o sea, sí es la habitual, la que se cree que es la habitual, que es de la violencia. Lo que pasé fue la exclusión. Cuando volví de mis vacaciones del verano, mis amigas ya no me hablaban. Y eso para mí fue devastador. Tenía 14 años, que el mundo a esa edad son los amigos. Claro. Y teniendo en cuenta ahora el mundo digital, donde el intercambio en redes, cualquier exposición de lo que sea, merece un gran comentario de haters. Totalmente. Obviamente, si entras a Twitter, bueno, ni entro, pero ni sí. entres porque digo, es así, más allá de que hay cosas muy útiles y una información muy interesante, pero convengamos que la red se contaminó. Sí, pero lo ves en todos lados también. Por eso, lo ves en todos lados, en otros lugares. ¿No se está normalizando el bullying? Sí, está muy naturalizado, pero desde los niños hasta el bullying no serían adultos, pero bueno, el maltrato, el acoso. Claro. Sí, se está normalizando y ya está de toda la vida normalizada en realidad. La violencia está normalizada. ¿Cómo festejamos los 15 de los quinceañeros? Tirándoles huevos, harina, basura. Eso es violencia. Lo que pasa es que está aceptado. Y si no te lo hacen, qué horrible, nadie me lo hizo, nadie vino a festejar mi cumpleaños. Se compran championes nuevos, ¿cuál es el rito? Pisar todos los championes y romperlos porque son nuevos. Eso es violencia. Entonces está normalizado. Y bueno, todo lo que está pasando en redes sociales es una locura. ¿Cuál es la diferencia entre bullying y que te gasten, que te hagan broma de mal gusto, como nos hicieron absolutamente a todos? Es una línea muy delgada. El tema está, el punto, la línea está donde al otro le molesta, ya no es una broma. Y también tenemos naturalizadas las bromas, pero las bromas que implican secretos, conspiración, mentiras. Entonces, ¿están buenas las bromas hacia una persona? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Qué estuviste haciendo en Estados Unidos con el libro? Estuve haciendo muchas cosas. Primero hice un recorrido de prensa muy grande. Estuve en programas de televisión como Despierta América, Desiguales. Estuve en Univisión, fui a 3 programas de Univisión. Estuve en la radio, me hicieron entrevistas escritas, Observador de Miami, Observador de Uruguay. Y bueno. ¿Y dónde cierra esta gira mundial Vicky Durán en Basta de Cháchara Canal 5? Por supuesto. ¿Estuviste presentándolo allá Hice también? la presentación en Books and Books, que es una librería en Coral Gables. Y bueno, fue gente que yo tenía miedo que no fuera. Y fue mucha gente, fue muy lindo, la ¿Es verdad. un problema mundial, podrías decir? Mundial. O por lo menos del mundo occidental, o se manifiesta diferente en países. Yo creo que es del ser humano. Los seres humanos tendemos a, bueno, primero a la necesidad de pertenencia. Si yo pertenezco y tú estás afuera, entonces yo pertenezco, ¿no? Tenemos una necesidad de excluir para ser parte. Tenemos necesidad del rumor, de hablar mal de los demás. El tema de la diferencia de esto, de lo que estamos hablando ahora, con el bullying es la persistencia en el tiempo, es la intención de hacer daño y es entre pares. Pero hay un desequilibrio de poder, es un grupo contra uno, o niños más grandes contra uno más chico. ¿Qué pasa si a la persona que hace bullying a la otra persona, el resto no le da bola? No sería el bullying, no existiría. O sea, tiene que haber 3 componentes, el niño que sufre bullying, el que lo ejerce y los testigos. Y el público. Entre los testigos también están los adultos, que son los testigos más importantes, que son los que tienen que actuar. ¿Tenés una cuenta en Instagram? Vicky Durán Ilustra, es un Vicky Durán raro porque es con I latina QU, es un Vicky uruguayo. Vicky. Es Vicky uruguayo, es criollo, Vicky Durán Ilustra. Ahí mucha gente me escribe pidiéndome ayuda, dentro de lo que yo puedo, está a mi alcance, les doy herramientas para ir a hablar con la dirección del colegio, qué hacer, qué no hacer, pero siempre, insisto, busquen ayuda profesional de un psicólogo, alguien que los pueda acompañar también en esto. ¿Y cómo es tu trabajo como ilustradora a la hora de poner en una imagen lo que de repente a otra persona le lleva una carilla? O a vos misma, escribir. Sí, primero empiezo por escribir y después acompaño con la ilustración. Es como una combinación de ambas. Lo hago así en la computadora, generalmente la idea no la pienso mucho, sale de adentro. Me llega una situación, un testimonio, algo que observo en la calle, me sale rapidísimo. Lo escribo, lo ilustro y sale para Instagram. Perfecto.
¿Has tenido un feedback de profesionales de la educación, Sí. colegas? Sí, un montón. En realidad me siguen muchos psicólogos, pediatras que me han dicho gracias porque yo esto no lo sabía. Gracias porque me devolviste la mirada de mi hijo. Mucha gente siente culpa cuando su hijo sufre bullying y yo lo que les digo siempre es, nadie tiene responsabilidad de sufrir acoso, haga lo que haga. Ujú. Entonces como que les devolví eso a veces en esto de decir, bueno, no es culpa lo que tengo que sentir, tengo que hacer cosas, sí, pero no es culpa, ¿no? Y sí, mucha devolución de directivos, de maestras que tampoco tenían muchas herramientas de qué hacer. Sí, mucha devolución. ¿Dónde se encuentra el libro, Vicky? En cualquier librería del país, acá en Uruguay, en Amazon para todo el país en Estados Unidos o Books and Books en Miami. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la y invitación. felicitaciones además por el éxito de este libro. Muchísimas gracias. Gracias.